Bienvenido, Leonardo. En este momento te voy a ceder los derechos para comenzar con esta sesión y gracias a quienes nos acompañan en este momento. Hola Viridiana, muchas gracias. Saludos a todos. Espero que me escuchen bien y nada más que para compartir mi pantalla. Listo, ya están asignados los derechos. Ok, ya estoy en un momento, ¿eh? Está, listo. A ver, Recuerden que todas sus preguntas y dudas nos las pueden dejar en la caja del chat o en la de preguntas y respuestas y al final de la sesión se estarán respondiendo. Gracias, adelante. bueno, nada más dejé un poquito la cámara para que poderlos saludar. Estamos ahora en home office en Endre Sennhauser y bueno, vamos a comenzar con con la participación del día de hoy. Entonces voy a apagar mi cámara. Listo. Bueno, pues el día de hoy el tema que les voy a impartir, como ya lo dice el título, es digitalización, camino a la industria 4.0, en el que mi interés es que la gente que participa pueda saber y familiarizarse con estos conceptos. De pronto nos hablan mucho del Internet de las cosas, de la Internet industrial de las cosas, de la industria 4.0, y pareciera que es el objetivo que hoy todas las compañías quieren llegar. Particularmente, muy a opinión personal, creo que es importante, pero a veces queremos correr antes de poder caminar. Y esta presentación trato de darles esas bases para que ustedes puedan empezar a caminar, para que pronto puedan llegar a correr a la industria 4.0. Entonces, me presento, mi nombre es Leonardo Pérez, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Les dejo mis redes sociales, bueno, particularmente LinkedIn, para que me sigan, cualquier duda que tengan y para el contenido que constantemente les estamos compartiendo. En mi experiencia tengo trabajando en Endre Sennhauser desde el 2012 y yo inicié mis funciones en Endres en 2012 como ingeniero de proyectos, trabajé ahí 6 años y actualmente funjo como consultor de aplicaciones para América Latina en las variables de temperatura, componentes de sistema y las soluciones de Endre Sennhauser. Ok, entrando al tema de la digitalización, que es el camino que nos lleva a la industria 4.0, yo aquí les quiero mostrar y preguntar, ¿cómo nos imaginamos que es el Internet de las cosas? Muchas veces nos lo imaginamos como un tema muy futurista, nos lo imaginamos mucho con el tema de realidad aumentada, realidad virtual, que son partes de esto, pero no lo son todo, ¿no? ¿Cómo es en realidad? Hoy en día ustedes, me gustaría que se plantearan esta pregunta en vivo, cuando estoy con la gente me gusta hacer la dinámica, pero por cuestión de tiempo y también de los medios digitales, yo les preguntaría, o sea, ¿realmente ustedes creen que sí la estamos viviendo, que ya actualmente es una realidad la industria, el Internet de las cosas? Entonces, muchos normalmente dicen, no, esto es muy futurista, falta mucho, vivimos en un país tercermundista, no sé qué. Y yo creo que no, la realidad es de que ya lo vivimos hoy. Hoy en día tenemos la parte de almacenamiento de datos en la nube, de nuestro celular, de la computadora. Muchos de nosotros ya trabajamos con archivos que podemos compartir y no hay que estar reenviándonos el mismo archivo en diferentes correos y generar confusiones. Y esto que yo comento hace 2, 3 años era el pan de cada día. Hoy en día todos podemos hacer interacciones en la nube. Tenemos aplicaciones que nos ayudan a la toma de decisiones de cómo irnos hacia un lugar, a qué hora salgo de mi casa, me conviene salir con tiempo, va a haber buen clima, va a haber mal clima y nos permite tomar decisiones. Y esta parte es algo que yo creo que es muy cotidiano y aún así hay un montón de funciones más que tenemos en el Internet de las cosas. Me gusta mucho platicar la anécdota de los vuelos de avión. Hoy en día nos conectamos, lo buscamos, lo compramos y no hay que hacer más que llegar al aeropuerto con nuestra identificación y nos subimos a un avión para ir a cualquier parte del mundo. Antes no era tan sencillo, antes teníamos que ir a una agencia de viajes, comprar el avión, traer nuestros documentos relacionados a la aerolínea, nuestros documentos relacionados al hospedaje, y hoy en día todo lo hacemos en internet y solo es cuestión de llegar y presentarnos, ¿sale? Esta es una parte que ya vivimos hoy en día y es un poco más simple de lo que nos imaginamos. Como referencia lo voy a comentar muy rápido porque son muchas diapositivas. Tenemos que antes veíamos un mapa para ver a dónde nos íbamos a dirigir en caso de que quisiéramos comprar algo.
Denme un segundo. Está aquí. Ahí está. Este, y veíamos, por ejemplo, el tema también de que nos subíamos todos a un coche, poníamos en ruta hacia un centro comercial y visitábamos las diferentes tiendas para poder elegir algún dispositivo electrónico como televisión, un celular. Anotamos las características, y digo se hacía antes porque ahora las cosas ya han cambiado. Anotábamos características, preguntábamos en varias tiendas, invertíamos todo el día en el centro comercial. Al final, ya cuando queríamos comprar, pues resulta que teníamos que pelearnos para ver si había, si no había, las filas para poder pagar. Y al final, lo peor del caso era comprar y ver que en la siguiente semana o en otro establecimiento, el mismo producto o uno incluso mejor tenía un precio más económico en otras. ¿Cómo hacemos compras hoy en día? Hoy en día es tan fácil como desde un celular o una computadora meter y buscar cuál es la mejor tablet, nos aparecen algunas marcas, nos aparecen sus páginas, nos aparecen comparativas y videos donde nos van a explicar las diferencias que existen, ¿sí? Podemos ya ver el producto funcionando, nos vamos a ver los comentarios de la gente para ver qué tan rankeada está el producto, si es bueno o es malo. Con la experiencia de la gente, de un solo vistazo podemos comparar diferentes productos con sus precios y dónde los podemos comprar. Y esta presentación me encanta porque la hice hace 2 años y yo decía, basta, podemos comprar en línea. Hoy en día con la pandemia, comprar en línea ni siquiera nos suena extraño, ya es bastante común. Es más, se ve raro el que no lo hace, ¿no? Y bueno, para aquellos que dicen, yo todavía tengo desconfianza en comprar en línea, inclusive en algunas tiendas departamentales podemos entrar, investigar en qué tiendas existen cuántas piezas, para que no vayamos a un Liverpool, por ejemplo, que está lejos y resulta que ahí no había, pero en el que estaba cerca de nuestra casa sí. Y si nos vamos a dirigir al final al centro comercial, pues podemos poner ruta con un GPS para que nos dé cuál es el tiempo más corto para poder llegar. Y ahora sí, si nos gusta todavía ir a los centros comerciales, pues podemos ir, pero ya con una compra optimizada. Ya no vamos a ir a dar vueltas, vamos por el mejor producto, por el que escogimos, ya lo conocemos, etcétera, ¿no? Ese es un punto importante del Internet. Y si otra cosa que me llama mucho la atención, si ustedes están buscando algún producto, el que ustedes quieran, lo ponen ahí como contactos inteligentes y de hecho aquí lo separé para que se viera bien, pero en una sola pantalla, en un buscador, te dice cuáles son los contactos, cuáles son los videos de lo que hablábamos, ¿no? De estas reseñas de si vale la pena o no vale la pena, cómo se instala para que yo de una vez me vaya preparando y las páginas de los fabricantes. Después tengo diferentes plataformas, como puede ser Mercado Libre, en donde vemos un precio de 200 pesos y vamos a Amazon y vemos que de descuento sale en 600. Entonces ya puedo empezar a tomar decisiones. ¿Cuál compro? ¿El que está más barato, el que está más caro? ¿Son el mismo dispositivo? ¿Son diferentes? Esto es lo que nos permite el Internet hoy en día. Hablando ya en el ámbito industrial, en una planta de producción, pues las plantas están ubicadas en algún punto que puede estar o no comunicado, eso para que lo tengan como antecedente, y las plantas van a estar llenos de procesos y gente que está trabajando. Dentro de esos procesos va a haber sistemas, por ejemplo, yo aquí muestro un sistema de monitoreos energéticos que instalamos en alguna ocasión, y esto simplemente es un sistema secundario de todo lo que existe en la planta. Y vean la cantidad de dispositivos que existen, la cantidad de redes de comunicación que existen, y bueno, ¿qué pasa cuando dentro de esta planta, si lo vemos en un diagrama, de por sí se ve elaborado, si lo vemos del lado derecho ya este, sobre una planta, pues se ve incluso más complejo. ¿Qué pasa? ¿Cómo resolvíamos un problema? Pues si veíamos que la computadora o algún dispositivo fallaba, pues teníamos que empezar a abrirlo, ir a buscar el manual, ponernos a leer los diferentes manuales hasta encontrar el punto. Y luego pasaba, y eso a mí me daba mucha risa porque a mí me pasó al inicio del trabajo, ya existían los medios digitales, pero aún así de repente nos poníamos a leer los manuales físicos y buscando el problema, sin querer te pasabas de la hoja que era, que estaba en la hoja 4 y tú ya ibas en la 50 y no encontrabas la solución. Entonces, ¿qué es cómo se hace hoy en día, hoy y en el futuro, ¿no? Porque inclusive vamos a hablar un poco del tema. En el futuro, más bien, hoy ya pasamos del tema de tener todo físico a tenerlo digital. Es, es mucho mejor, ¿por qué? Porque cuando estamos buscando un problema en un dispositivo,
es más fácil buscar en el dispositivo, perdón, en el documento electrónico, buscar una palabra como no comunica y que nos dé las coincidencias para que nosotros podamos identificar si este es el problema al que estamos buscando con su respectiva solución. Entonces, el que sea electrónico ya nos da un beneficio que es poder buscar la información más sencilla. ¿Sale? Ahora, nosotros como marca, y voy a enfocar un poco a lo que hace Andrés Hauser, que es la parte de instrumentos de medición, sensores. Nosotros tenemos nuestra plataforma llamada Netilion, con la cual podemos hacer esta integración de datos para poder hacer un análisis de la planta, para poder monitorear la salud de los equipos, para tener todos los documentos y eventos registrados en nuestra planta. En el futuro tendremos una herramienta que es predictiva para saber cuándo es que un instrumento de medición puede llegar a fallar. La aplicación para generar los equipos dentro de la plataforma y la parte de visualización de variables de proceso en la nube. ¿Sale? Esto es lo que nosotros proponemos como dentro de lo que es la industria 4.0 para Entes Hauser. Pero aquí siempre viene una duda que muchos de nosotros nos planteábamos. ¿Qué es lo que yo necesito para obtener esto? Ok, ya me dijeron que este es el futuro y que esto es lo de hoy y que si no lo estoy haciendo ya soy obsoleto y estoy en el pasado. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? Entonces, uno de los temas más relevantes es tener instrumentos que sean inteligentes. Y un instrumento inteligente va a tener la capacidad de, o el sensor inteligente, para los que no estén muy familiarizados, va a tener la capacidad de medir un proceso para darnos información de nuestra planta, pero también puede darnos, además de muchos otros parámetros, la salud del equipo y otros datos adicionales que voy a comentar, pero necesitamos digitalizarlo, necesitamos usar un protocolo de comunicación digital para podernos llevar esos datos. ¿A qué nos referimos? Esta es la planta, este es normalmente un cuarto de control y nosotros necesitamos un transmisor que nos permita tomar los datos de campo hacia el cuarto de control. Nos referimos entonces que una señal que normalmente se transmitía de forma analógica a un sistema de control, ahora vamos a colocar un equipo que es un transmisor para hacer una conversión digital. Y esa conversión digital nos permite llevarla por diferentes tipos de protocolo, como puede ser HART, Profibus, Foundation Fieldbus. Y en la actualidad, mucha gente, además de enviar señales analógicas, utiliza la señal de corriente analógica 4 a 20 miliamperes. ¿Sale? Oye, esto, pues, ¿qué tiene que ver con la industria 4.0? Porque pues, es lo que ya sabíamos desde los 80s y así se ha hecho. Bueno, efectivamente, desde los 80 se maneja 420 Hz, pero vamos a ver por qué es por lo menos importante tener de Hz hacia abajo. ¿Vale? Hz, Profibus, Foundation Fieldbus serían algunos protocolos que nos van a servir y ya los mencionaremos. Pero entonces, ¿qué necesito? Pues transmisores. Y aquí lo que hay que entender es que existen muchos protocolos de comunicación. Oye, ¿cuál es el mejor? La respuesta es, no hay uno que sea mejor, cada uno tiene un campo de aplicación. También se vuelven tendencia, hay algunos que se volvieron tendencia en ciertos años. Particularmente pienso que Foundation Fieldbus generó tendencia entre los 2000, 2010 y ahora ya no, como que en 2020 para acá se nota un tema ahí de que ya no se utiliza tanto Foundation Fieldbus, al menos en Andrés Hauser, eso sí lo aclaro. Temas como HART, Profibus, HART, aunque muchos lo ven como un protocolo viejo, sigue evolucionando, entonces sigue aquí, en esta parte, y vamos hacia arriba, ¿no? Para llevar datos. Ya si hablamos de la parte de control, encontraremos otros protocolos como Ethernet IP, que es un protocolo principalmente usado por Rockwell, Profinet, que es principalmente utilizado por Siemens, Modbus, que es un poco más abierto y también existen, y algunos protocolos que también como que sí, yo siento personalmente que se han quedado obsoletos, ya no me los encuentro seguido, como el caso de DeviceNet. Hay muchas plantas con infraestructura o protocolos como DeviceNet y otros protocolos que últimamente ya no se están usando tanto porque las marcas están migrando a la parte de protocolos basados sobre Ethernet. ¿Sale? Y bueno, para los que también no estén familiarizados, quise agregar esto. ¿A qué nos referimos con una señal digital y un protocolo de comunicación? Recordar que una señal digital se compone de unos y ceros. Son dos valores, es uno, es cero, que puede ser
pues identificado de varias formas, una señal de frecuencia de 24 volts, 0 volts, 5 volts, menos 5 volts, 12 volts, menos 12 volts. No importa el valor que tenga, al final nosotros obtendremos un dato binario, que es o 1 o es 0. Y dependiendo cómo yo quiera agrupar los datos e interpretarlos, es como yo voy a construir un mensaje. Aquí pongo un ejemplo donde mis primeros 2 bits significan de quién envía el dato, la dirección del que envía el dato, perdón, del que a dónde va a llegar el dato, porque es destino, origen, quién envía el dato, y después esto representa el dato. Dependerá cómo yo lo separe, porque lo separe en 4 bits y 4 bits para generar aquí 2 letras o 2 números o todo completo. Esto es al final la forma en la que yo voy a interpretar la señal digital. Y aquí es un ejemplo real, esto si no mal recuerdo es de Modbus, donde tenemos un bit de inicio, la palabra, un bit de final y un área de reposo para que venga el siguiente dato. Entonces, esto es muy importante de entender. Vamos a explicar por qué. Si ustedes no están muy familiarizados, lo vamos a ejemplificar de la siguiente forma. La forma en la que yo voy a enviar un dato digital es, bueno, perdón, la forma en la que yo me quiero comunicar, lo voy a relacionar a un protocolo de comunicación. Si yo quiero eh, comunicarme con alguien y le quiero enviar una carta, pues yo voy a usar un medio que va a ser el papel y la pluma para tener un medio escrito. Este es mi medio físico, mi medio de transmisión. Ahora, yo debo de elegir qué tipo de dato voy a poner aquí. Voy a poner un dibujo o voy a escribir una carta. Si quiero escribir una carta, debo escribir qué tipo de letras voy a usar, porque hay letras que son de diferentes países que definitivamente no vamos a entender, o podemos utilizar el tipo de letra con la que estamos acostumbrados, ¿vale? Y si yo ya elegí este tipo de letra que sé que la otra persona va a entender, algo muy importante es el orden de las letras, el orden de los datos. Yo puedo usar las mismas letras para decir hola o un saludo a una persona que habla español, que habla alemán, que habla inglés, que habla francés, pero el acomodo me va a decir que le voy a decir hola, que es un saludo en español, hello, que es un saludo en inglés, bonjour, que es un saludo en francés, ciao en italiano, hallo en alemán y así. Entonces, aquí esto es muy importante porque aunque el medio físico de transmisión y el tipo de datos sea el mismo, el orden en que yo interpreto y acomodo las palabras o los bits en este caso, sí va a ser muy importante. Y por último, y es a veces lo más obvio, pero es lo más importante, es que las dos personas o los dos dispositivos entiendan ese mismo lenguaje. El orden de los datos, como ellos lo ven, sea exactamente el mismo. De otra forma, pues no va a haber comprensión del mensaje. Y si lo trasladamos al tema de comunicaciones y de digitalización, podemos ver que el medio físico serán los cables o puede ser un medio inalámbrico, los conectores propios de cada protocolo, de cada marca, y la señal, el tipo de datos puede ser una señal que viene montada en una señal de 24 volts, y aquí viene la comunicación, o en una señal de corriente, como el caso de HART, y que viene modulada en frecuencia para identificar los unos y los ceros. También es importante, hablando del tipo de datos, la velocidad de operación de estos protocolos y aquí el orden, lo que ya les mostraba, ¿no? El orden en que vamos a interpretar al final los unos y los ceros y que los dispositivos que hablan, por ejemplo, Foundation Fieldbus, el maestro o donde van a recibir los datos sea también entienda el protocolo. Ethernet, IP lo mismo, Wireless HART, Profibus HART es exactamente lo mismo. Ahora, este es el tema, ¿no? La comunicación de datos pues implica que vengan de un medidor, por ejemplo, de un sensor, hacia un dispositivo que colecte los datos y lo debe de entender. Y la forma en la que los datos se envían, esa estructura sobre cómo se envían es lo que nosotros conocemos como protocolo. Y a nivel industrial, hablando de la industria de procesos, tenemos muchos protocolos y aquí, bueno, algunos de los que nosotros, o bueno, de hecho, todo esto lo puedo manejar en Endresa. ¿Cuáles protocolos existen? En esa diapositiva no lo agregué, pero hay uno que está muy en boga que se llama IO-Link y lo podemos ver en este tipo de dispositivos. En Endresa Hauser, y lo quiero comentar así, lo tenemos en nuestros dispositivos más simples, más sencillos, que anteriormente solo nos enviaban señales analógicas. Mucha gente cree que IO-Link es el futuro y que va a reemplazar a todo lo que existía antes y la realidad es que no. IO-Link realmente no es una red de comunicación, es una
señal protocolizada en la que conectamos punto a punto los medidores hacia un solo maestro. Esto nos da topologías en estrella y al final tenemos que pasarlo de nuevo a otro protocolo como es Profinet o Ethernet IP y nos permite tener una longitud máxima de 20 metros, diferentes velocidades de transmisión y este se puede usar en áreas clasificadas. Vean aquí, si los que nos conocen un poquito, son equipos sencillos que antes no se podían configurar por medio de un protocolo, hoy en día ya, es una gran ventaja, pero reitero, son equipos sencillos con información más limitada. ¿Qué pasa para equipos más avanzados? Equipos ya que traen una mayor cantidad de variables, de diagnósticos, o que nos permite hacer el monitoreo y diagnóstico con Heartbeat. Estos los podemos utilizar con protocolo HART, que está montado en una señal 420 con una frecuencia modulada para los unos y los ceros, y permite la integración a redes un poquito más versátil, porque puede ser con multiplexores para hacerlo Profibus DP, podemos hacerlo de HART a Ethernet también, o incluso con las nuevas versiones de HART hacerlo inalámbrico y también enviar más datos. Sí permite hacer redes en bus, redes en estrella, y nos permite una longitud máxima de 1200 metros. Aquí dependerá el fabricante de la cantidad de dispositivos, que puede ser punto a punto o puede ser en multidrop, y soporte equipos, esto es bien importante, de 2 y 4 hilos que sean intrínsecamente seguros o a prueba de explosión. Entonces, ya en ambientes industriales más demandantes y más robustos, HART sigue siendo una muy buena opción. Por su velocidad de transmisión, no se recomienda usar el protocolo para control. La señal de corriente sí para control, pero a través de la señal digital podemos traernos las variables de proceso para monitoreo, no para control, o no control crítico al menos, y podemos también traernos ya todos los diagnósticos, al igual que cualquier otra señal protocolizada. Después tenemos protocolos como Profibus, Foundation Fieldbus, que estos, por ejemplo, tienen una alimentación de 24 volts y por el mismo cable que está alimentando el equipo viene la comunicación digital. Estos soportan una variedad más amplia de topologías, como puede ser bus, árbol, estrella. Aquí un poco del ejemplo de Foundation Fieldbus que se conecta a un Link Active Scheduler, y en el caso de Profibus PA, que es para de los instrumentos, después se transforma a Profibus DP y luego a Profinet. Normalmente esta es la arquitectura tradicional y actualmente ya nos brincamos muchas veces de Profibus PA a Profinet, que es el protocolo basado de Profibus en Ethernet. La longitud máxima va a ser de 1900 metros y nos va a dar velocidades de transmisión de 31.25 kilobits por segundo. Esto es mucho más rápido de lo que puede manejar protocolo HART. Por eso es que este tipo de redes sí nos van a servir para hacer control de procesos, incluso control crítico. Y puede estar tanto para equipos que son a 2 y 4 hilos, es decir, equipos como estos que son a 2 hilos, que son sencillos, o equipos más elaborados como un medidor Coriolis o un analizador, para enviar tanto señales de 2 a 4 hilos, o sea, bueno, perdón, de 4 hilos que tienen alimentación externa y la señal por otro par de cables. Estos soportan tanto que sean intrínsecamente seguros los equipos como que sean a prueba de explosión. Hablando de unas redes más avanzadas, tenemos el caso de Modbus y Profibus DP, que por un lado tenemos la alimentación a 24 volts y por otro par de cables vamos a tener la señal protocolizada, que sea Modbus o Profibus DP. Ambos se manejan en el estándar RS485 para poder alcanzar 1200 metros, que también van a ser variables dependiendo la velocidad de transmisión. Cuanto más rápido sea la velocidad de transmisión, menor es la distancia que pueden tener y nos permite una cantidad de dispositivos más alta. En esta siempre los equipos serán a 4 hilos, por esto que comentamos, y típicamente son a prueba de explosión, aunque ya hay versiones de Modbus que son intrínsecamente seguros. Aquí, por ejemplo, veamos que tienen diferentes, son equipos que van a manejar una cantidad mayor en cuanto a la cantidad de información que pueden manejar, ¿sale? En el caso de un medidor Coriolis puede medir flujo másico, puede tener varios totalizadores, puede tener la medición de densidad, eh, ya decía flujo másico, flujo volumétrico, puede medir, tiene su sensor de temperatura y en algunos casos concentración. Entonces tiene una cantidad de variables tan amplia que algunos protocolos ya no permiten enviar tantos datos y por eso es que vamos a utilizar equipos como estos, ¿no?
Después tenemos los equipos como Profinet y los protocolos como Profinet y Ethernet IP, que igualmente soportan equipos un poco más avanzados. Ya los más sencillos no pueden tener este tipo de protocolos hoy en día. Y algunos que pueden concentrar señales, ya sea cableadas o inalámbricas, para después convertir la información en este tipo de protocolo. Igualmente aquí la alimentación viene por un par de cables y después en un cable UTP traemos el protocolo de comunicación. Este es muy versátil y es una de las cosas por las que se ha vuelto el presente y futuro de las comunicaciones, porque nos permite una cantidad de datos mayor y unas topologías muy diversas. También nos permite que los equipos se puedan llegar más rápido hacia las computadoras para que no necesariamente tengan que pasar por toda la pirámide de la automatización. En este caso, la gran limitante que tenemos con Ethernet o los protocolos basados en Ethernet son 200 metros. Sin embargo, es muy importante, y eso es lo que también los hace versátiles, que podemos manejar en cobre 200 metros, pero haciendo cambios de medio físico como fibra óptica o radiofrecuencia, podemos llevarnos estas distancias mayor y ya teniéndolo en una red basada en Ethernet, podemos hacer temas como VPNs, VLANs y otras cosas que nos permiten hacer arquitecturas más avanzadas y tener una cantidad de dispositivos muy amplia, dependiendo lo que, pues, la capacidad técnica que tengamos con el tema de manejo de redes. Las velocidades son variables en equipos industriales, reitero, equipos industriales como los que maneja Andrés Anheuser, va a ser variable de 10 megabits por segundo hasta 100 megabits por segundo. Se puede tener mayores velocidades, sí, pero eso ya lo hablamos más para la parte de TI. Y estos equipos típicamente son a prueba de explosión, no se utilizan como intrínsecamente seguros hoy en día, pero es un desarrollo que está ya pues, a la vuelta de la esquina para que utilicemos Ethernet también con seguridad intrínseca. Bueno, hablando del modelo OSI, el modelo OSI de comunicaciones maneja 7 capas que las podemos representar en el nivel de una carta, escribir una carta, enviarla por correo, que llegue al servicio postal, llevarla a su destino, que sería el servicio postal de otro país, y de regreso hasta que el usuario ve los datos. Si lo comparamos en un sentido en las comunicaciones digitales, la parte física y de enlace de datos serán los cables, las señales. Después, estos datos los protocolizamos y los enviamos hacia diferentes destinos, donde va a haber ciertas reglas para poder transmitir los datos cuando habla un dispositivo, cuando habla otro. Después traemos la parte de sesión, presentación, aplicación, en donde ya es la interacción realmente de los datos. Esto hablando de un correo electrónico. Enviamos un correo y pasa por todo este proceso de ser la interacción con la computadora, de que se envíen los datos, se envíen como datos binarios, señal digital por cables y de regreso a quien le va a llegar. Esto es lo que realmente tenemos. El protocolo, perdón, el modelo OSI no es obligatorio, pero es un marco de referencia para otras comunicaciones, como el caso de TCP/IP o lo que típicamente conocemos como Ethernet. Esto lo quiero dejar siempre muy claro para evitar confusiones. Entonces, cuando hablamos de la parte de, en este caso, capa física y de datos, en el modelo TCP/IP se refiere a la interfase de red, que es lo que conocemos como Ethernet. Entonces, a lo que nos referimos es esta parte de los conectores y los cables, es lo que conocemos como Ethernet. Después viene el Internet Protocol, que sería el hablar de las direcciones IP, la parte del Transport Control Protocol, que es la parte de transporte de estos datos hacia los diferentes nodos o dispositivos. Y si en el caso, por ejemplo, de una computadora o de un dispositivo móvil, vamos a tener protocolos de aplicación como HTTP, Telnet, DHCP, NTP, FTTP. Oye, todo esto suena bien raro y yo la verdad no entiendo. Ah, bueno, HTTP tú lo ocupas muy seguido cuando abres una página de internet y ves cierto contenido. NTP es un protocolo de tiempo y aunque tú no lo ves, es la forma en la que tu celular tiene la hora exacta basada en internet, entre otras cosas, ¿no? Esta es la parte de aplicación, ¿sí? Y lo comento porque existen muchas confusiones cuando hablamos de Ethernet, porque creen que por tener un protocolo, pedir un equipo con protocolo Ethernet, se pueden comunicar todos. Y viene el mismo tema, ¿no? La capa, de la capa 4 hacia la uno vemos que son idénticos Ethernet IP, Modbus y Profinet. O sea, utilizan el mismo papel, utilizan las mismas letras, pero ya cuando hablamos de la parte de aplicación,
la forma en la que cada uno acomoda las letras y las interpreta es completamente distinto. Entonces, siempre es importante que cuando hablamos de una red Ethernet, entendemos que nos referimos a esta parte, una red LAN, una red de área local, pero sabemos que tenemos que especificar y saber cuál es el protocolo de aplicación. Esto es algo muy importante y estos son los que menciono porque son los que ocupan los equipos de Endres, pero realmente existen un montón de protocolos de aplicación más, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son entonces los beneficios de la digitalización? Ya me diste un overview, ya me explicaste, ahora ya soy experto en redes. ¿Cuáles son los beneficios de la digitalización en una planta? Bueno, uno de ellos es que cuando usamos señales analógicas, por dar un ejemplo, tenemos un dispositivo que se tiene que conectar a otro y lo vamos a conectar 100 metros. Entonces, este equipo me da el flujo volumétrico con una señal de corriente, pero también este equipo me puede dar temperatura y me interesa, entonces tiene otra señal de corriente y quiero un totalizador y también necesito ahora una señal de pulsos que lea este dispositivo. Entonces, por cada señal, yo estoy enviando un dato y se requiere un par de cables y además estoy ocupando un canal por cada una de estas señales. Ahora bien, si quiero un segundo dispositivo, pues tengo que hacer el mismo tendido de cableado con la misma cantidad de señales. En este ejemplo, yo estoy utilizando 6 pares de cables, alrededor de 1200 metros de cable, 6 canales utilizados, o sea, 6 canales aquí de hardware, que además cada canal cuesta, y tengo solo 6 datos de proceso. Esto es algo bien importante, solo 6 datos de proceso. ¿A qué pasa si tengo el mismo escenario, pero con un protocolo de comunicación digital? Entonces, sobre el mismo par de cables, yo envío el flujo volumétrico, la temperatura, el totalizado y los diagnósticos. Entonces, estoy enviando mayor información utilizando un protocolo digital. Aquí envío muchos datos, en lugar de usar 3, ocupo solo un canal de comunicación y solo un par de cables. Pero ¿qué crees? Ahora quiero agregar 2 equipos. Si el protocolo que yo ocupo me permite hacer una red, entonces yo cableo a nivel de campo en este punto y puedo enviar los mismos datos. Y en este ejemplo tengo solo un par de cables, tengo más o menos los 100 metros de cable, que, bueno, más bien serían, si lo ponemos en el mismo escenario, serían 200, porque si da vuelta, pero estos cables se venden o sea, ya armados. Y tengo además solo este pedacito adicional, que pudieran ser 10 metros, 15 metros. Pero aquí la parte importante es, solo estoy usando un canal de comunicación, no 6, y eso me ahorra mucho dinero en hardware. También aquí estoy enviando N cantidad de datos de proceso, estoy enviando los mismos 6, pero le sumo la parte de configuración y diagnóstico. Y al tenerlo comunicado con un protocolo digital, puedo enviar mayor información, es decir, si tiene más variables el instrumento, yo puedo sacar más variables, ¿sale? Entonces, en una señal analógica, normalmente es de conectar los instrumentos a los sistemas de control y tengo una variable en una sola dirección. Hasta aquí yo pues sí veo mi proceso en sus datos, pero tengo una visión muy limitada. Cuando tengo comunicación digital, puedo conectar los dispositivos en un área y con un solo cable salir hasta el sistema de control, ahorrando mucho en cable, infraestructura, en la vista de la planta, en que no esté toda saturada de tuberías y cables. Y algo bien importante, cada dispositivo, aquí vemos solo de este dispositivo puedo obtener mucha más información, adicional de que la comunicación es bidireccional. ¿Cómo que bidireccional? Significa que yo estoy enviando la medición, los diagnósticos, el estatus, las variables, pero también desde la computadora yo le puedo venir y cambiar aquí unidades, puedo solicitar la información, puedo hacer que genere en el actuador, por ejemplo, puedo generar que trabaje desde aquí, desde la computadora y forzar una salida. Entonces, esta es la ventaja de tener una comunicación digital. Nos va a dar una vista más expandida sobre los dispositivos de campo. Entonces, esto es lo que normalmente se tiene. Esta es una red, una planta con su red. Y lo que vamos a hacer muchas veces es colocar dispositivos que conocemos como gateways que nos van a permitir precisamente conectarnos a una red de Ethernet con otro dispositivo o una computadora que nos permita entrar a la configuración de los equipos. ¿Sale? Puede ser así y algunos de los dispositivos que manejamos tenemos un registrador, puede ser, hay muchos en el mercado, digo, pongo este porque es el que nosotros manejamos, para que después, una vez que los
equipos están conectados por protocolo HART, después yo los conecto al registrador y del registrador por medio de Ethernet, de una red LAN y con un protocolo propietario entre Endress-Hauser y el software, eh, podemos hacer la configuración de los equipos para el diagnóstico y toda la configuración de los equipos, ¿vale? Esto es lo que se puede hacer. Ahora bien, si tenemos, como en el caso de nuestra tablet, nuestra PhilExpert SMT70, podemos hacer la configuración como se hacía de manera tradicional, punto a punto, conectarnos en el gabinete, conectarnos a través del protocolo de comunicación, como lo mostraba en el gateway, perdón, en el registrador. Y la otra es que a través de redes Ethernet yo puedo conectarme, y esto es súper importante porque una vez que yo tengo la capacidad de conectarme vía Ethernet, lo que podemos hacer es utilizar la infraestructura que ya mencionaba. Utilizar Wi-Fi, utilizar fibra óptica, utilizar VPNs que me permiten conectarme básicamente desde cualquier parte de la planta o cualquier parte del mundo para yo hacer el diagnóstico y configuración de los equipos, ¿vale? Ya vamos viendo algunas de las ventajas. ¿Y cómo se ve esto? Pues podemos ver aquí una parte de la configuración de un medidor, la parte del diagnóstico, de los ajustes. También en nuestro caso, con protocolos como HART, Profibus y Foundation Fieldbus, si nos conectamos a los dispositivos inteligentes que utilizan Heartbeat Technology, podemos generar incluso un reporte del medidor para saber cuál es exactamente el estatus del equipo y saber que se encuentra funcionando de forma correcta. Ok, ya me gustó lo que me dijiste, está padre. ¿Qué necesito para enviar los datos a la nube? O sea, ¿cómo le hago? O sea, está padre, me gusta el concepto, pero ¿qué hago? Entonces, para el envío de datos a la nube, ya veíamos esta infraestructura, bueno, esta arquitectura de red, donde tenemos los dispositivos con los protocolos que ya conocemos industriales, los llevamos de alguna forma o tenemos algún dispositivo como un gateway que se encarga de pasar de un protocolo, este está como escucha, pasar de un protocolo como Profibus DP a Ethernet, de HART a Ethernet o de Wireless HART a Ethernet y conectarnos después a un Edge Device. Este Edge Device se conecta directamente a un modem para dar salida a Internet o a través de un dispositivo móvil con una tarjeta SIM para poder enviar datos a la nube de Sennheiser. Entonces, si nosotros tenemos dispositivos que ya se conectan a los packs o los sistemas de control, y además yo quiero hacer la configuración en sitio con un software o llevarlos a la nube, ¿qué es lo que yo necesito? Y aún también, ¿qué pasa si yo quiero llevar los datos a la nube a otras aplicaciones? Entonces, lo primero, como ya lo comentábamos, es que los dispositivos sean con protocolos de comunicación, ya sean Ethernet IP, Profibus, HART, Wireless HART. Y estos los vamos a conectar a los fieldgates, que en nuestro caso pues tenemos diferentes fieldgates dependiendo del protocolo de comunicación, o los que se conectan directamente por Ethernet industrial. Estos se conectan a los sistemas de control, pero después, ¿cómo le hago para que lleguen a la nube? Lo que necesitamos entonces es un dispositivo que se llama PhilEdge o Edge Device, que inclusive si lo pueden ver aquí, bueno, no se nota mucho, esta es la versión anterior, y aquí se nota un puerto con el que se conecta a una red de área local, y con otro puerto se conecta hacia el módem que le da salida a Internet, para que todos los datos de campo se envíen directamente a la nube. Pero está padre y yo creo que si hiciera una planta, pues eso sería fácil de implementar porque ya lo voy planeando. Pero ¿qué hago si mi planta no está lista para la industria 4.0? Esa es una frase muy típica que dicen, oye, es que mi planta pues ya es de los años 80, 90, si no es que más vieja, y aunque se ha ido automatizando, pues ahora ya por fin logramos hacerla automática en muchos de sus procesos y ahora me vienen con la industria 4.0 y pues ya cómo le hago, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos suerte en una planta que ya se encuentra instalada, pues vamos a encontrar los tableros que ya traen protocolos de comunicación, todo está perfectamente organizado y es fácil entonces colocar este dispositivo que es el gateway para después conectarlo al Edge Device. Y realmente una planta que ya está funcionando, hay que hacer una inversión mínima, ¿sale? Pero esto sí tenemos la suerte de que el sistema ya tenga esta arquitectura bien organizada y simplemente hay que agregar este dispositivo para que después los datos suban a la nube.
y entonces ya podamos ver la información en un cuarto de control de este estilo, ¿no? Pero la realidad es muy diferente. Normalmente las plantas, como ya lo comentaba, son viejas, la instalación se hizo hace muchos años y por mucho mantenimiento o a veces nulo que tengan, pues es complicado porque así están los gabinetes, ¿no? Ya están muy desordenados. A lo mejor ya el que hizo la ingeniería pues, tiene años que ya no se para por la planta porque ya se jubiló, era una empresa que ya no existe o incluso pues ya no es el mismo personal. Y las señales normalmente en muchas de las plantas en México siguen siendo analógicas, o sea, tienen instrumentos inteligentes, pero que envían señales analógicas. Entonces, en este sentido, una de las cosas que podemos hacer es que si tú tienes un sistema de control que tiene un gabinete con conectores y estas tarjetas no son 4 a 20, pero no tienen protocolo HART, aunque el instrumento sí tenga HART, no puedes sacar las variables digitales, solo vas a obtener la señal de corriente, como lo veíamos anteriormente. Entonces, ¿cómo yo me llevo los datos a la nube? Lo que nosotros tenemos son unos dispositivos que conectamos directamente en los equipos y que de forma inalámbrica los podemos enviar ya sea por protocolo Wireless HART hacia este gateway que convierte a Ethernet, y una vez que está en Ethernet podemos tener la parte de configuración remota del equipo de manera local y además enviar los datos directamente a la nube, para tener todo lo que ya mencionábamos al inicio de la presentación. Este equipo es de reciente lanzamiento, es el SWA50, que permite, se conecta, aquí está el cable, un segundo, aquí está el cable 4 a 20, lo ponemos en medio del cable, es decir, entra aquí ahora al SWA50 y de aquí se cablea al dispositivo, y de esta forma no afectamos la señal 4 a 20 y nosotros podemos enviar los datos de forma inalámbrica para que se puedan integrar los datos de estos medidores a la nube. Si nosotros dijéramos, oye, antes del SWA50 pues, quiero hacerlo como si la planta fuera nueva, lo que tendríamos que hacer en este caso sí sería cambiar los iOS los sistemas de control para que puedan comunicarse por protocolo HART y hacer toda una reingeniería, recableado, tal vez usar nuevos gabinetes, y esto además de tomar mucho tiempo, pues es muy costoso, no es algo sencillo porque además puede implicar paros de planta un poco más complejos. Entonces, esta es una forma sencilla de poder hacer eso. ¿Por qué? Porque los medidores cuando solo son 4 a 20 y llegan a un sistema de control, sí tenemos el dato de proceso, pero en caso de falla de un medidor, él nos va a dar una señal ya sea de 3.6 miliamperes o de 22 miliamperes. Y esto pues no nos da mucha información. Si nosotros agregamos estos dispositivos intermedios, los podemos enviar de forma inalámbrica, enviarlos a la nube, y aquí ya en la nube nos va a dar más diagnósticos de lo que nos daría solo una señal de corriente en falla, porque nos va a dar cuál es el estatus de los instrumentos e incluso nos puede dar la causa y el remedio, ya sea de forma local o de los dos. Aquí ya teniendo los datos de aquí a acá, pues va a ser local y podemos llevarlo a la nube. Y este es un caso, ¿no? Las plantas pues son grandes y si vemos que de repente nos marca un instrumento, una alarma, pues viene una persona, se dirige hacia el punto, tiene que ir al área, subir hasta donde está el medidor, revisarlo y darse cuenta cuál es el problema o intuir cuál es el problema y regresar por la parte o la refacción del equipo, y una vez que la tiene, volver a subir y hacer el cambio. Entonces esto pues toma cierto tiempo de hacer la actividad. ¿Qué pasa si el medidor marca una falla, pero yo la veo directamente en mi celular en la nube y me dice, el problema es, el diagnóstico es el F41, significa que el sensor tuvo una interrupción y puede ser porque el equipo se dañó, debes de revisar la conexión, etc. Entonces, la persona cuando viene aquí ya sabe a lo que va y ya viene preparado. Y no tiene que estar leyendo el manual, inclusive aquí mismo, si no entiende a qué se refiere esto, pues ya va el manual. Y entonces, desde antes de llegar, ya tiene la solución. Entonces, si lo ven, se parece mucho a lo que veíamos al inicio. Antes íbamos al centro comercial y hacíamos una compra y luego ya veíamos si la decisión había sido buena o mala. Aquí y ahora, ¿cómo lo hacemos? Analizamos, tomamos la decisión y al final ejecutamos. Este sería el caso muy similar. Identificamos el problema, tomamos una decisión, vemos si es la solución y ya nos dirigimos después al final a hacer a campo a realizar lo que tenemos que hacer.
Y bueno, este equipo, ¿cómo funciona? Ya lo comentaba, ¿no? Se coloca entre el sistema de control y el medidor, y la señal puede ser enviada ya sea Bluetooth o Wireless HART. Y cuando hablamos de que se envía Bluetooth, se puede enviar ya sea a un Edge device que es inalámbrico, este SGC 200 se comunica vía Bluetooth con hasta 5 dispositivos, cuenta con una tarjeta SIM para poder enviarse directo a la nube y nos permite hacer la configuración Bluetooth de este dispositivo utilizando la tablet de Endre Sennhauser o las diferentes aplicaciones que tenemos para el mercado. Si lo hacemos de una forma un poco más tradicional, que es con Wireless HART, seguimos manteniendo la parte de Bluetooth y además es Wireless HART para que llegue a un Fieldgate y este Fieldgate después se conecte por Ethernet al Edge device que mostrábamos al inicio y ese se conecta después a Internet para llevar datos a la nube. Esta es la forma en la que lo podemos hacer. Y todas estas, aquí estamos hablando de redes alternas de comunicación para mantenimiento diagnóstico que no están afectando de ninguna forma la señal que usamos para el control del proceso. Esto es completamente independiente. Ahora bien, Endre Sennhauser tiene una canasta de equipos que podemos configurar. Son Bluetooth, por ejemplo, este es un interruptor de nivel que envía su señal de relevador o lo que sea para generar alarmas, evitar sobrellenado, pero también se conecta por Bluetooth para poder diagnosticarlo y configurarlo con el celular. Como esto, Endre Sennhauser lanzó también ya su familia de presión que pueden contar con comunicación Bluetooth. Tenemos medidores de nivel, estos fueron los primeros con Bluetooth y básicamente ya cualquier otro medidor de nivel puede ser Bluetooth. Los interruptores que ya los mencionaba. Tenemos equipos de temperatura que son Bluetooth. Tenemos equipos con mediciones analíticas que pueden ser Bluetooth. Medidor de flujo Bluetooth que además de Bluetooth maneja IO-Link. Y estos se pueden configurar ya sea con nuestro celular y una aplicación gratuita o con nuestros configuradores y si tu computadora tiene Bluetooth con nuestro software, los identifica por Bluetooth y también los puedes configurar. Entonces realmente estamos abriéndole el panorama a los clientes con un montón de posibilidades para que puedan realmente conectarse y configurarlos. Oye, ¿y esto qué tiene que ver con la nube? Tú me estabas hablando de la nube y ahora me hablas de diagnóstico local. Ok, además de que puedes hacer diagnóstico local, los equipos que ya habíamos mencionado por protocolo se conectan a red Ethernet, al Edge device y a la nube. Pero los equipos por Bluetooth también se pueden conectar directamente al SGC 200 para subir directamente a la nube a través de una conexión, en este caso se usa un modem y en este caso es directamente con una tarjeta SIM. Y no solo los equipos que hicimos Bluetooth con el SWA50, sino toda la canasta de productos de Endre Sennhauser que ya son Bluetooth, también se pueden integrar sin ningún problema, sin agregar nada más que el Edge device. Adicional, y estos ya no los agregué en la presentación por tiempo, pero tenemos dispositivos tanto de flujo como de nivel que permiten el envío de datos de forma directamente a la nube, es decir, de forma inalámbrica, pero pues obviamente tiene aquí una tarjeta SIM, este dispositivo, y automáticamente sube los datos a la nube. Ya teniendo los datos a la nube, tenemos los servicios de Netillion para el análisis de la base instalada en la planta, la documentación de los equipos, la parte de los estatus del equipo con un dashboard, la visualización de las variables de proceso de los medidores y adicional tenemos la funcionalidad de Netillion Connect, que esto ya es el tema de los datos que yo tengo en la nube, cómo los puedo ligar a otras nubes o a otras aplicaciones para que el cliente no tenga que estar navegando de un lado a otro y él pueda tener la información consolidada en un solo sitio. ¿Sale? Estos son los Edge Device que utilizamos para que los vuelvan a ver, el SGC 500, el SGC 200. En estos, por ejemplo, si me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta uno de estos? El modelo de negocio que tenemos hoy en día realmente se vuelve como Netflix, como mucho, o más bien ni siquiera como Netflix. Me gusta más compararlo con DirecTV, que puede sonar medio arcaico, pero es como DirecTV, ¿no? Nosotros proveemos el servicio en la nube como si fuera Netflix, pero el módem con el que subimos datos no se lo vendemos al cliente, se lo rentamos por el tiempo que él requiere usar el dispositivo. ¿Eso qué beneficio te da? Que no vas a tener que gastar en un equipo que pudiera ser muy caro y hace que la renta del servicio más el módem o este dispositivo de envío de datos se vuelva más económico, ¿vale? Este es el SGC 200 que es Bluetooth, y aquí trae su tarjeta SIM para enviar datos directo a la nube. Y esto es lo que les comentaba, podemos conectar hasta 5 dispositivos que pueden estar conectados con el Fieldport SWA50
con algún otro accesorio que nos permita hacer Bluetooth al equipo, o con dispositivos que nativamente son Bluetooth, como el Pico Mag de flujo, medidores de nivel, medidores de temperatura o medidores de presión. Todos los dispositivos de Sennheiser Bluetooth los podemos subir al Edge Device, y del Edge Device directamente a la nube de Netilion. Realmente esto es muy simple. Oye, es que yo no voy a cambiar todos mis medidores de nivel porque ya los tengo de flujo. Bueno, pues tienes el Fieldport, y con el Fieldport, que tiene un precio muy accesible en el mercado, podemos subir los datos a la nube. Entonces, como ven, tenemos una amplia posibilidad de subir datos. Y lo otro es que con nuestra Field Expert SMT 507077 podemos conectarnos al dispositivo, hacemos la configuración local, pero una vez que la configuración, el reporte, todo lo que queramos, fotografías del equipo, los tenemos, se suben directamente a la nube una vez que la Field Expert tiene la parte de comunicación a Internet, ya sea Wi-Fi, ya sea cableada o con una SIM. La Field Expert, una vez que realizamos cualquier configuración del equipo, lo sube a la nube. Oye, ¿cómo sabe? Pues como lo configuró basado en el número de serie, tú ya tienes una base de datos en la nube de tus equipos con el número de serie, y lo único que liga es los documentos y reportes que tú hayas tenido aquí, los sube también a la nube para que los tengas en nuestra aplicación de Library, ¿vale? Y entonces este es el punto, ¿no? La industria 4.0 está más cerca de lo que parece, no está tan lejos, ya está aquí. Y la pregunta es, ¿ya estás preparado? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya estás calentando? ¿Ya estás analizando? ¿Ya estás preparándote para poder tener algo como esto? Entonces, esa sería pues mi presentación. Y por último, nada más invitarlos para los que digan, oye, ¿cómo aprendo más? Como que me gustó, pero yo personalmente en esta hora siento que fue muy superficial, no pudimos profundizar en muchos temas. Pues una es que nos sigan en nuestras redes sociales, los invito a que me sigan en LinkedIn, y también en YouTube tenemos los videos de Andrés Hauser Sharing Knowledge, donde estamos hablando de muchos temas referentes a las aplicaciones de Andrés, y particularmente sobre estos temas de cómo enviar datos de campo a la nube, cómo ver los datos en Netilion Analytics, cómo ver los datos en la nube de Netilion Value, cómo ver la salud de los equipos para mejorar el mantenimiento en Netilion Health. Existen ya videos que son de promedio de 5 minutos para que ustedes puedan aprender más sobre este tema, y pues obviamente seguirnos en redes sociales para estar en contacto, me mandan un correo, lo que sea, para que podamos ayudarles en la información que tengan. Listo. No sé si, bueno, creo que viene preguntas. Sí, muchas gracias, ingeniero Leonardo. Tenemos algunos comentarios y preguntas en la sección del chat. Las voy a comenzar a revisar y las leeré para que se pueda dar respuesta. Sí, adelante. Permítanme un segundo. Con la aparición de la necesidad de medición de variables de datos y de dashboard que generen valor al mostrar datos, Python, Java, ¿de qué manera pueden interactuar para capturar variables digitales de temperatura, flujo de aire, flujo de pulpa en minería, recuperación de minerales, control de nivel y volumetría de tanques entre Siemens, Endres y sus diferentes plataformas como TIA Portal, como las plataformas de Endres o incluso de Rockwell, en procesos discretos? Bueno, esto es mucho de lo que ya comentábamos, ¿no? No sé, creo que la pregunta a lo mejor fue un poquito antes del tema de la presentación, o sea, de llegar a ese punto, pero lo que comentaba, a través de Netilion Connect, nosotros podemos hacer esa integración de las bases de datos de la nube de Endres con la de otras marcas, como tú aquí lo comentas. Te voy a ser honesto, personalmente yo vengo del mundo de OT hacia TI, y justo como que estoy en el límite de empezar a aprender de estos temas, ¿no? De Python, digo, configuración en C también en la escuela la aprendimos, pero a través de estos lenguajes de programación es con lo que nosotros podemos hacer la integración de datos. Y esto pues ya lo hacen nuestros ingenieros que están en la parte de Netilion Connect para poder hacer esta integración de nubes. No sé si con esto respondí tu pregunta, pero sí es posible, completamente posible. Muchas gracias, ingeniero Leonardo. También voy a leer otra pregunta. Con respecto a las diferentes, ay, perdón, con respecto a las diferentes normas como la ISO 27000
Involucrada con seguridad informática y metodologías, buenas prácticas como COVID y TIL, ¿Endres puede garantizar la seguridad informática de su sistema ante la integración con otros sistemas? Esto es porque hablamos de redes y hay que establecer reglas en ISO de diferentes proyectos y mejoras. ¿En qué capa de red colocaríamos la instrumentación Endres y cómo la protegeríamos de los ataques informáticos? Ok, dame un segundo. No, creo que no lo tengo aquí. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Endres Hauser tiene una certificación de 4 estrellas referente al tema de seguridad cibernética. Si no, no lo tengo aquí. No, no lo tengo. Tenemos la parte de seguridad con ISO 27000 y sí cumplimos. Ahora, digo, aprovechando esta parte, justo esta diapositiva, quería ir más atrás, pero aprovechando esta diapositiva. Eh, Normalmente los ataques cibernéticos van a venir precisamente por una red, y si lo vemos después de esta línea, lo que viene desde afuera, ¿no? Con la parte de una red de conexión a Internet que permite el ingreso, salida e ingreso de datos que no son de la planta. Normalmente lo que sucede con los sistemas es que, y muchos no me dejarán mentir, cuando hablamos de una red industrial, pues se encuentra en la planta, y cuando hablamos de una red Ethernet existen dos, la corporativa o administrativa y la industrial. La industrial normalmente nunca tiene salida a Internet, precisamente por esta razón. Entonces, no sé, como que igual a lo mejor ahí se mezclaron un poco las preguntas. En la parte de seguridad de los instrumentos, ellos, dependiendo del protocolo, van a tener diferentes medidas de seguridad, como el caso de las inalámbricas, por ejemplo, tienen sistemas de encriptación de datos que van a evitar que cualquiera pueda conectarse a los datos, ¿no? Eso es una. Y la otra es que para aquellos instrumentos que yo podría accesar a través de una red Ethernet para llegar al instrumento, el único punto de salida y entrada pues se vuelve de Internet, del Edge Device. Hoy en día Netillion lo que tiene, y de hecho por eso mismo dibujé esta línea que parecía no ser muy importante, solo tiene una flecha porque no es de ida y vuelta. Netillion se considera como un sistema solo de lectura de los datos de campo, hablando de la nube, por no confundir con lo de multidireccional que hablaba hace rato acá. Solo es de lectura, no de escritura. Hoy en día no podemos escribir datos, y además los sistemas aquí cuentan con los firewalls y capas de seguridad necesarias que cumplen con ISO 27000 para cumplir con el tema de seguridad, y en ese aspecto es que no me acuerdo el nombre, con Eurocloud, es Eurocloud, tenemos 4 estrellas, que en el caso de cumplimiento es máximo de 5 estrellas. El 5 ya aplica para temas bancarios, que no son nosotros no somos tan estrictos como un tema bancario. Entonces, esa sería la forma en la que nosotros cumplimos con ISO 27000. Tenemos también la parte de buenas prácticas de seguridad, y también, bueno, esa es la forma en la que protegemos. Ya de aquí hacia abajo te digo, cada uno de estos niveles de los gateways o de los dispositivos tiene sus propias medidas de seguridad. No sé si con eso respondí tu pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a revisar si tenemos alguna otra en la sección de preguntas y respuestas. A ver, vamos a ver. Sí, dice que sí, muchas gracias, ingeniero. Por favor, si tienen alguna otra duda, háganoslo saber en este momento en la cajita de preguntas y respuestas o bien en el chat. Y les recordamos que ahorita vamos a tener un espacio para que puedan visitar las otras áreas de la feria. En la parte de área de networking, van a poder encontrar la liga para el networking virtual que tendremos al finalizar el evento. Entonces les pedimos que también lo revisen para que puedan conectarse. Estaremos los especialistas de todos los partners en Dresshauser, Siemens, Rital e Iplan. No sé si tengan alguna otra pregunta, ingenieros. Quedamos al pendiente. De todas maneras, al rato en el networking justamente les vamos a responder todas sus solicitudes que tengan. Les invitamos a que visiten también la feria. Ah, sí, ¿alguna solución para ambiental? Es otra pregunta. ¿A qué te refieres? Bueno, si puedes ahí profundizar un poquito con ambiental, pero te puedo decir lo siguiente. Control de CO2, por ejemplo, comenta el ingeniero en el chat. Ok, bueno, mira.
Nosotros como variables analíticas tenemos la parte de análisis, pero medimos básicamente hoy en día análisis en fluidos. Como tal CO2 no, o hasta donde yo sé, no CO2, pero lo que sí te puedo ofrecer en este sentido es esto mismo, ¿no? Si tú tienes un sensor de CO2 que es de la marca que tú quieras, pero dices, oye, yo lo quiero hacer, tiene algún protocolo de comunicación y me lo quiero llevar a la nube, puedo conectarlo vía Bluetooth con el Fieldport, por ejemplo. Y hablando de ambiental, digo, más o menos, si fuera el caso, tenemos de hecho aplicaciones para monitoreo tanto en acuacultura o acuicultura, para el tema de los peces, y también para la medición de variables analíticas en ríos, que de hecho tiene un nombre hasta diferente, es Netillion Water Network Insights, que funciona básicamente con lo mismo. Tenemos dispositivos como este que envía directo a la nube o que son Bluetooth para llegar a este y después a la nube, y podemos incorporarlos en una parte externa donde realmente no hay alimentación o bueno, no hay un medio de comunicación más que una red celular, por ejemplo. Entonces, esas serían unas de nuestras soluciones, hablando del tema de ambiental. Ya, y para el tema de gases para huella de carbono, bueno, hablando no sé si viste al inicio de la presentación, para ya no regresarme, tenemos nuestra solución de monitoreo de inventarios, perdón, de monitoreo de energía, en el que podemos medir pues diferentes procesos, muchos de los que luego nos piden nuestros clientes es los gases de combustión, el consumo de agua, consumo de gas, consumo de aire comprimido, y este tipo de variables son las que podemos analizar, generar datos, dashboards y entregarlos al cliente. Aquí sí, nosotros proveemos la tecnología del sistema de gestión de la energía, pero es el cliente quien normalmente tiene que hacer los análisis de los datos, ¿no? Nosotros no tenemos hoy en día un asesor en energía, por ahí tenemos plática con algunas personas, pero sí, sí podemos proveer una solución de medición de lo que genera huella de carbono o algo así por el estilo. Muchas gracias, ingeniero Leonardo. En este momento vamos a concluir con la sesión, pero recuerden que todas sus preguntas se van a responder independientemente de si la sesión finaliza o no. Nuevamente les recuerdo la parte del networking y para la sesión de las 2:30 de la tarde el día de hoy, ya dejé la liga en el chat. De cualquier manera, en la plataforma del evento la pueden encontrar en el área de webcasts en vivo. Ahí estarán las ligas para nuestras dos últimas sesiones, son a través de Webex también. Les agradecemos mucho y muchas gracias también, ingeniero Leonardo, por el tiempo, por esta presentación. No sé si alguien más tenga alguna duda antes de concluir. Si no, pues damos por finalizada esta conferencia. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se unieron a esta conferencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.